Bien, como os prometí, voy a hacer un par de vídeos sobre las herramientas de inferencia estadística. Las dos herramientas que solemos utilizar en estadística es los intervalos de confianza y los contrastes de hipótesis. En este primer vídeo vamos a ver los fundamentos de los intervalos de confianza y después un ejemplo con SPSS y una interpretación. Vamos con los fundamentos. Bien, en primer lugar, lo que hemos hecho hasta ahora ha sido una descripción de las muestras que hemos obtenido de las bases de datos en las que hemos trabajado en clase. Hemos utilizado diferentes herramientas sobre esas muestras y hemos descrito de la mejor manera posible, a través de las medias, de las proporciones, de los percentiles, pues hemos descrito las bases de datos y lo que sucede en esas muestras. El problema radica en que no estamos interesados realmente en lo que sucede en la muestra. Estamos interesados realmente en lo que pasa en la población. Y el problema de la población es que normalmente es muy grande y no podemos alcanzarla. O es muy caro el preguntarle a toda la población. Imaginemos que queremos saber el nivel de glucosa, pues para eso hay que hacer un análisis. No es viable el hacer un análisis a todas las personas de la población. Por tanto, tenemos que restringir nuestros estudios a muestras y ese proceso de obtener información desde la muestra y trasladarla a la población es lo que se conoce como inferencia. Muy bien, pues vamos con ello a la primera idea. Vamos con las estimaciones. Bien, un poquito de vocabulario. Para el proceso de estimación lo primero que tenemos que definir es el parámetro. El parámetro es una característica de la población la cual queremos conocer y generalmente no, es desconocida, pero nos queremos aproximar a ella. Muy bien, ¿qué es la estimación? Pues ese proceso para conocer el parámetro desde la información que tenemos en la muestra. ¿Y qué es el estimador? Pues el estimador va a ser una función de los datos, la cual estima al parámetro, es decir, se acerca al parámetro. Generalmente un buen estimador es aquel que cuando lo calculas en la muestra esperas que valga lo que tendría el valor en la población, aunque no lo conozcas, porque en realidad no lo conoces, pero esperas que valga aquello que no conoces. Muy bien, eso es lo que se llama un estimador, es lo que vimos en clase. Algunos ejemplos, fijaros que en esta tabla aparece los parámetros y los estimadores. El nombre es el mismo, lo único que cambia es la nomenclatura. Mientras que para parámetros utilizamos letras griegas, para estimadores vamos a utilizar letras latinas o letras griegas con circunflejo. Bien, esta notación suele utilizarse en casi todos los libros, por no decir todos los libros de bioestadística y de estadística. Cuando veamos una letra griega con un circunflejo, se está hablando de una estimación, ¿vale? No del parámetro, no del valor real de la población. Muy bien, los principales, pues aquí tenemos unos cuantos, pero hay muchísimos más. Los coeficientes de una recta de regresión, pues también son parámetros, etcétera, etcétera. Muy bien, ¿cuál es la primera idea o la primera pregunta de investigación? La primera pregunta de investigación es ¿qué vale el parámetro? ¿Qué vale el parámetro en la población? Normalmente la respuesta, la respuesta que nos da el intervalo de confianza es, mira, no tengo ni idea, pero con un 95% de seguridad que ese parámetro, ese valor del parámetro, se encuentra entre A y B. Y lo que hace el intervalo de confianza precisamente es calcular ese A y B que nos proporciona esa información tan valiosa. Y les dice, mira, no sé lo que vale, pero con un 95% de seguridad estará ahí. O con un 95% de probabilidad estará ahí, entre esos dos valores. Bien, pues esa es la idea. Las bases las vimos en clase. Para calcularlo, pues hacía falta determinar el nivel de confianza, que se determinaba como 1 menos alfa. A través de ese alfa que se queda determinado, imaginemos que es 0,95, pues entonces 1 menos alfa tiene que ser 0,95, ese alfa va a ser 0,05 y a partir de ese 0,05 vamos a poder calcular el intervalo de confianza y todo lo que necesitamos, que es la estimación puntual, el percentil que depende de este alfa, depende de la confianza, y el error estándar, que no es más que la desviación típica
del estimador. A partir de esos valores construimos precisamente ese intervalo de confianza. Bien, para hacer todo esto, acordaros que utilizábamos principalmente el teorema central del límite, los teoremas de estandarización y los adaptábamos, ¿vale? Y todo esto se cumplía siempre y cuando el tamaño de la muestra fuese suficientemente grande, ¿vale? Solo quiero recordar esos pequeños cositas que vimos en clase que hacen, que son como premisas o son cositas que se tienen que cumplir para poder confiar o entender que este proceso es válido. Si no tenemos esto, pues muy válido no es. No podríamos fiarnos de este proceso, ¿vale? Por tanto, una de las cosas es que las muestras, uno de los requisitos va a ser que las muestras sean más grandes de 30. Muy bien, pues vamos ya directamente a un cálculo con SPSS, ¿vale? Vamos a ver si tengo por aquí alguna base de datos. Mira, pues tenemos esta, que es una base de datos sobre unas medidas antropométricas basales que se hicieron en unos chicos pues antes de que empezara el verano. Muy bien, como podéis ver, aquí la lista de variables, KITMED, actividad, peso, talla, subescapular, tricipital, bicipital, supracrestal, tenemos un montón de variables. Si os fijáis, casi todas ellas son, exceptuando el sexo, pues serían cuantitativas. Vamos a ver una sencilla, vamos a ver el intervalo de confianza al 95% para el peso de estos chicos, ¿vale? Del peso de estos chicos, el peso de la población de donde viene esta muestra, ¿vale? De estos chicos. Muy bien, pues para ello vamos a ir a analizar, comparar medias, prueba T para una muestra, y aquí vamos a introducir el peso y le vamos a dar a aceptar. Muy bien. La solución la tenemos aquí, este intervalo de confianza. Fijaros que el valor del test es 0. Cuando ponemos el valor test 0 estamos haciendo un intervalo de confianza y nos debemos fijar solo en el intervalo de confianza. Por tanto, tenemos que la media en la muestra fue 53, pero con una confianza del 95%, la media del peso en la población estará entre 49,58 y 57,23 kilos. ¿Vale? Muy bien, vamos a hacer lo mismo con el sexo. Antes de eso, vamos a ver cómo está codificado el sexo. Parece que no hay, vamos a ver, vista de datos. El sexo está codificado como ceros y unos. Y 1 es un chico, ¿vale? 1 es un chico. Muy bien. Si 1 es un chico, pues vamos a poder calcular, tal y como está codificado como ceros y unos, vamos a poder calcular el porcentaje de chicos y el intervalo de confianza del porcentaje de chicos de esta población en la que se ha trabajado. Vale, pues vamos a analizar, comparar medias, prueba T para una muestra, cambiamos peso por sexo y le damos a aceptar. Muy bien. En este caso tenemos que la media fue 0,5, exactamente el 50%, y el intervalo de confianza nos muestra que en la población el porcentaje de chicos estaría entre 0,28 y 0,72, es decir, entre un 28% y un 72%. Resulta un poco raro que haya salido exactamente 0,50. Seguramente es porque el diseño del estudio estaba precisamente con la mitad de chicos y la mitad de chicas, y a eso se debe. Bueno, sin más, un saludo y espero que os sirva este vídeo para repasar los conceptos vistos en clase. Chao.